247. Pues vamos a recordar, son 3 artículos, es corto esto. El artículo 246 establece que la responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos procede en los casos en que la ley lo establece expresamente y se deducirá ante el juez de primera instancia por la parte perjudicada o sus sucesores. Recuerdan ustedes que establecimos el plazo para que prescribe la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. El plazo de la responsabilidad civil, con base a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, prescribe por transcurrir 20 años a partir de que pueda ser reclamado en la vía civil los daños y perjuicios ocasionados por el funcionario público responsable. La acción penal prescribe por cumplirse el doble de tiempo de la pena máxima que se esperaría imponer en caso de ser una sanción penal o denunciarse penalmente la responsabilidad del funcionario y empleado público. Entonces, esa es la diferencia ahí con relación a la prescripción. El artículo 247 de la norma adjetiva civil establece que la responsabilidad civil de los jueces y magistrados se deducirá del tribunal inmediato superior. Si los responsables fueran magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se organizará el tribunal que deba juzgarlos conforme al artículo 11 de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial. ¿Qué establece este artículo? Pues la competencia de qué órgano jurisdiccional debe conocer en caso de que los denunciados por responsabilidad civil fueran los magistrados de la Corte Suprema de Justicia o jueces y magistrados de la Sala. Lo importante de esta parte también, lo que regula este apartado de responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos en juicio sumario, es cuáles son los recursos, porque en este caso en particular, en esta materia, sí establece qué recursos podemos presentar durante el proceso. Contra la sentencia, artículo 248. Contra la sentencia procede el recurso de apelación ante el Tribunal Superior, pero si se tratare de la responsabilidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no cabrá más recurso que aclaración, ampliación y reposición. Esta parte es importante que lo leamos porque al final, cuando estamos resolviendo cualquier caso, estos casos son muy escasos en la práctica, demasiados casos. Sin embargo, es importante tener una orientación y manejarlos al momento de que pudiese alguna persona hacer una consulta en calidad de ustedes de abogados y abogadas. Contra la sentencia procede el recurso de apelación ante el Tribunal Superior, pero si se tratara, cualquier funcionario empleado público, ustedes inician un juicio sumario de responsabilidad civil, procede ante la sentencia de la apelación el Tribunal Superior que vaya a conocer en este caso una sala. Sin embargo, hay una excepción. Si los denunciados fueran magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no cabe el recurso de apelación, sino que el recurso que debe presentarse es aclaración, ampliación y reposición contra la sentencia. Aclaración, ampliación o reposición. Pero aquí viene algo muy importante ya como abogados. Si les declaran la aclaración, no va a modificar la sentencia. La ampliación no la va a modificar, que si tuvieron una sentencia donde absuelven de responsabilidad civil al funcionario empleado público, la aclaración no lo va a declarar responsable. La ampliación tampoco. Y la reposición sí puede darse una posible responsabilidad. Sin embargo, ya ustedes como abogados tienen su juicio, su proceso sumario, tienen su sentencia y la sentencia no fue favorable, que si se declaró sin lugar el reclamo por daños por responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos, o sea, los daños y perjuicios en este caso, y la aclaración sin lugar, la apelación sin lugar, la reposición sin lugar, ¿qué acción? Si no puede presentar la apelación, ¿qué acción civil, qué acción podrían ustedes presentar como abogados para seguir defendiendo los derechos de su cliente? Primera pregunta de la noche. ¿Los compañeros que me ayudan a anotar están presentes? Sí, licenciado. ¿Los compañeros que me ayudan a anotar están presentes? Sí, licenciado, buenas noches. Sí, licenciado. Ok, Francisco. ¿Me escuchan todos? Sí, licenciado, sí, ¿se escucha? Lo escuchamos. Ok, va. Muy bien. Va, entonces la primera pregunta es, Más si o menos. el artículo 48 establece que contra la sentencia que declare responsabilidad civil de funcionarios públicos de la Corte Suprema de Justicia, solo ustedes pueden presentar recursos de aclaración, ampliación y reposición. Declarados sin lugar los recursos, ¿qué otra acción presentarían ustedes para seguir reclamando los intereses de su cliente? Si quiera contestar, levanten la mano, por favor.
pide la palabra. Wilson. Dice que prefería el recurso de apelación, apelando a la resolución a la solicitada. Wilson, no te escucho. Dile, decía que el recurso de apelación. Perdona, no sé quién. ¿Quién lleva eso? La voz esta rubia, Antonio, me parece que va atento por ahí. Darle silencio a sus caballos, por favor. Wilson, la pregunta es la siguiente. El artículo 248 de la norma objetiva establece que cuando la demanda se presenta contra funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, solo acaben 3 recursos contra la sentencia que declare con lugar o sin lugar la responsabilidad: aclaración, ampliación y reposición. Si el resultado de los recursos fuera desfavorable a los intereses de tu cliente y establece que la apelación no cabe, ¿cuál sería la acción procesal que iniciarías para seguir defendiendo los intereses de tu cliente, María José? Un amparo. María José levantó la mano. Tiene la palabra. Licenciado, ya que no cabe el recurso de apelación. María José dice que le cabe el recurso de amparo, Linda. Pero yo, ¿por qué no los escucho a ellos? Y a Wilson sí. Lick, ¿me escucha? Cecia Castañeda. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches, Cecia. ¿Ya sería un amparo ante la Corte de Constitucionalidad? ¿Cuál sería la actitud procesal que iniciaría Cecia? Sí, la acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. ¿Le escucho? ¿Cuál dice? Wilson, decirle que Buenas noches, Lick. La acción de amparo mencionaba Cecia. La acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Gracias, Nancy. Sí, la acción de amparo. Yo los escucho, no muy, bueno, los escucho casi que a todos. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? Sí, Lick, se escucha fuerte y claro. Sí, Lick, ¿me oye bien? Sí, va. Sí, la acción. Escucha re bien, licenciado. Buenas noches. Va, buenas noches, gracias. La acción de amparo no es un recurso, es una acción constitucional. Entonces, esa es la actitud procesal que ustedes deberían asumir, pero para que se presente una acción de amparo es importante que se haya agotado el principio de definitividad. ¿En qué consiste el principio de definitividad en materia de amparo? Pregunta. en que Cecia. creo en que tienen que agotarse todos los recursos. Y que ya no haya recurso pendiente para poder pasar al amparo. Lick. Así es. El principio de definitividad, para que el amparo le den trámite y no se le suspendan, se refiere a que no debe existir recurso ordinario pendiente, ¿verdad? Porque la acción de amparo no es otra instancia, sino es una acción constitucional para proteger o prevenir que se violen derechos constitucionales, en este caso el debido proceso, a la legítima defensa, a la tutela judicial efectiva, o sea, lo que se considere que se está violentando en materia procesal o a través de normas ordinarias, pero se deben agotar los recursos ordinarios para poder acudir a la vía de amparo. Y en este caso, como el artículo 248 establece cuáles son los únicos recursos que se pueden plantear contra una sentencia de responsabilidad de funcionarios públicos, si fueran magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los que fueran sujetos de la sentencia y la sentencia no se ajusta a los intereses de sus clientes, entonces no se puede presentar los recursos de ampliación y reposición y aclaración. Agotados esos recursos, ya no cabe ninguna otra acción. Entonces nos podemos ir por el principio definitivo porque se agotaron los recursos ordinarios directamente al amparo. Bueno, ¿alguna inquietud sobre la materia de juicio sumario sobre la responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos? Lick, hoy sí me escucha, disculpe. Ahora sí, Cecia, la escucho. Ah, es que traía conectado el teléfono al carro, quizá era por eso. Solo esa era mi duda. Va, muy bien. Nos vamos a ir ahorita al capítulo 6, los interdictos. Vean, estos casos sí son muy frecuentes en la práctica. Vamos a ver una pregunta, y anótenme los compañeros que me apoyan. Quien me indique
en juicios de interdicción. ¿Cuáles son los juicios de interdicción que se tramitan en la vía civil? Se van a dar 5 puntos. Que pida la palabra que quiera ganar de 5 puntos. Nancy. Buenas noches, Lick. Nancy. Sería Y Yanitza, amparo, conteste, pues. posesión o de tenencia, despojo, ¿Cuáles son apego los juicios y que se deslinde? tramitan en juicios sumarios de interdicción? Sí me escucha, Lick. Buenas noches. Nancy tiene la palabra. Sí se me Buenas escucha, noches, compañeros. licenciado. Sí, sí te escuchamos, Nancy. Lick, buenas noches. Yo no la escucho. Bien, Lick, que Sí escuché a Norma que habló, pero Nancy no. Yanitza. Sí, licenciado, ¿me escucha? Yo sí la escucho. Ok, serían los interdictos Yanitza, contéstame. de amparo, de posesión o de tenencia. ¿Cuáles son los juicios que se tramitan en la vía sumaria, los juicios de interdicción que se tramitan en la vía sumaria? Esa es la pregunta. Quien la conteste correctamente se va a ganar 5 puntos. ¿Serían de amparo o de posesión o de tenencia? Ahorita ya no la estoy escuchando, Yanitza. Buenas noches, Lick. ¿A mí se me escucha? De posesión, de tenencia, de despojo, de apego, deslinde, de obra nueva o de obra peligrosa. Nancy Cipriano, ¿verdad? Contestó. Respuesta incorrecta. ¿Alguien escribió por acá? ¿Quién más? Una última oportunidad para que alguien más conteste. ¿Cuáles son los juicios de interdicción que se tramitan en la vía sumaria? Es la pregunta. Si alguien se anima. ¿Tienen su código civil a la mano? Háganme un favor. Léanme el artículo 249, por favor. Jocelyn, por favor, el artículo 249. Sí, licenciado, yo creo que los juicios respecto a la interdicción serían los de bienes inmuebles. Los que se tramitan en interdicción serían los de bienes inmuebles y de ninguna manera afectan las cuestiones de propiedad ni de posesión definitiva. Jocelyn, no es correcta la respuesta, pero hágame un favor, lea el artículo 249, por favor. Muy bien, licenciado. Artículo 249. Naturaleza de los interdictos. Los interdictos solo proceden respecto de bienes inmuebles y de ninguna manera afectan las cuestiones de propiedad. Deténgase ahí, Jocelyn. ¿Cuál fue la pregunta que yo realicé? ¿Cuáles eran los juicios que procedían, juicios procedían en interdictos? Y yo le estaba comentando que podrían ser los de... La pregunta que realicé es, en la vía sumaria, ¿cuáles son los procesos que se tramitan en los procesos de interdicción? Les hago la pregunta, ¿existen los procesos de interdicción o de interdictos? Interdictos. 249 Delmi. La pregunta es, ¿son procesos de interdicción o son procesos de interdictos? Interdictos. Interdictos. Ya, si le hubieran dado lectura a su código, que lo deben tener ahí a la vista, ya sea en forma electrónica o en forma física, la respuesta es: no hay procesos de interdicción que se tramiten en la vía sumaria. Son procesos de interdictos, es el nombre técnico correcto. Porque una persona sí puede ser declarada en estado de interdicción, pero esa es otra circunstancia. Una persona, cuando es declarada en estado de interdicción, es cuando se acredita ante el juez competente que la persona no tiene capacidades mentales y lucidez suficiente para tramitar sus propios asuntos o para responder por sí misma. Pero eso es declarar a una persona en estado de interdicción, de falta de capacidad mental y volitiva. Sí, Wilson. Licenciado, pero solo defíname qué es interdictos, porque estamos diciendo que no es interdicción. Interdicción es la facultad que le hace falta a una persona, ¿verdad? Digamos, cuando está, no tiene uso de sus facultades. Entonces, interdictos, ¿qué significa? Los interdictos son los procesos que se tramitan en la vía sumaria para establecer circunstancias de derechos posesorios de bienes inmuebles.
Esos son los interdictos, que es lo que vamos a ver ahorita. Lo que necesito es que ustedes, como abogados y abogadas, antes de dar una respuesta, escuchen bien la pregunta, escuchen bien los términos para dar una respuesta, porque todos se fueron porque estamos viendo los juicios sumarios de interdictos. Yo les hice la pregunta, en la vía sumaria, ¿cuáles son los procesos de interdicción que se tramitan? Nunca mencioné interdictos, sino procesos de interdicción, que es una cuestión completamente diferente. Ahora bien, para ilustrar de mejor manera, pueden llegar a su oficina jurídica clientes que les digan, mire, Lick, fíjese que yo tengo un problema, que tengo un vecino, esos son problemas comunes que se dan en las residencias, y el vecino no está respetando los límites de su inmueble, se está introduciendo 1 metro 50 centímetros en mi propiedad, no está respondiendo, no está respetando los linderos, u otra cosa que puede darse también. Ustedes van, una persona tiene en posesión un inmueble porque ustedes le dieron su terreno para que lo sembrara, eso se usa mucho en las comunidades, o para que lo usara para diferentes circunstancias. La persona no les pagó la renta y ustedes van y lo sacan con uso de fuerza. La persona, pese a que no ha pagado la renta, pero como ustedes no agotaron su procedimiento civil, da la oportunidad de iniciar un interdicto en la vía sumaria. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a ir dividiendo y explicando cada uno de los interdictos y la forma en que aplica en la práctica y el procedimiento que se debe de realizar. El primer interdicto que regula el artículo 249 es el de amparo de posesión o de tenencia. Este es de fácil comprensión. Por ejemplo, yo tengo un bien inmueble y se lo doy a X persona para que pueda usarlo, para siembra, para que pueda vivir en el inmueble. Sin embargo, cuando yo le pido a la persona que me lo devuelva, la persona que me devuelva el dominio del bien inmueble, la persona no lo hace. Entonces vengo yo y como me la quiero llevar de muy pilas y muy cabrón, voy con mi familia o con personas armadas y las saco a la fuerza. Entonces la persona puede acudir a este proceso de amparo de posesión o de tenencia porque el procedimiento que usé para sacarlo o para obligarlo a retirarse del inmueble no fue el adecuado. La persona no va a ir a reclamar ante el juez que él es el legítimo posesionario, porque solo se tramitan circunstancias de posesión, no se puede establecer la propiedad de los inmuebles. La persona no va a acudir ante el juez a reclamar que yo lo saqué sin yo ser el propietario, sin tener las calidades, o sin llenar el requisito o el procedimiento correspondiente, o sin acreditar que él es el propietario del posesionario, sino lo que la persona va a acreditar y va a reclamar ante el juez competente es que no use el procedimiento adecuado para poder pedir la desocupación de él del inmueble que tenía. ¿Cuál sería el procedimiento adecuado según ustedes y lo que hemos visto ya en la vía sumaria? Si ustedes le alquilan un inmueble o le dan en uso a una persona su inmueble y le piden a la persona que lo desocupe y no lo desocupa, ¿cuál sería el procedimiento que ustedes tendrían que utilizar para obligar a esta persona a desocupar, María José? Juicio sumario de desocupación, licenciado. María José. ¿Me escucha, licenciado? Lick, María José, digo que es un juicio sumario de desocupación. Es correcto, es un juicio sumario de desocupación. Muy bien, María José, excelente respuesta. Entonces, como no utilicé la vía jurídica adecuada, entonces lo que hace la persona que yo desocupé con la fuerza, va con el juez para que el juez le reivindique la posesión o la tenencia del inmueble. Entonces el juez declara conlugar su demanda y lo que hace es regresar a la persona que yo saqué sin el procedimiento adecuado a la posesión del bien inmueble, no la propiedad. Y me obliga a que yo utilice el procedimiento legal correspondiente para poderlo desocupar del inmueble, ¿verdad? O obligarlo jurídicamente a que desocupe el inmueble. Ese es el amparo de posesión o tenencia. Aquí vamos a ver particularidades. Luego tenemos el de despojo. ¿Cuál es el de despojo? El de despojo es cuando existe la amenaza de que yo voy a separar de la posesión del inmueble a la persona a quien se lo di. Entonces, cuando la persona se siente amenazada o se siente vulnerada el derecho de permanecer en la posesión
y de que yo lo voy a obligar a retirarse del inmueble sin llenar o sin acudir al procedimiento legal adecuado, la persona puede acudir en prevención a un juicio sumario de despojo ante el juez competente, en este caso juez de primera instancia civil, y el juez me va a prevenir que para yo sacar a esta persona tengo que acudir a la vía legal correspondiente, porque es el legítimo posesionario, no propietario, porque es el legítimo posesionario del bien inmueble por cualquier título, pero que yo no lo puedo sacar haciendo uso de la fuerza o utilizando recursos no legales correspondientes. Lo que hace el juez es obligarme, ¿verdad? O prevenirme de que si yo pretendo retirar a la persona que ocupa mi bien inmueble, porque ya lo amenacé, ya lo intimidé, tengo que acudir a la vía legal correspondiente. Ese es el interdicto de despojo. El interdicto de apeo de deslinde normalmente se da cuando hay en las comunidades que hay inmuebles y el vecino A no respeta los límites del vecino B, se corre 10 centímetros, se corre 1 metro, se corre 5 metros, 10 metros, entonces no se están respetando lo que comúnmente se conoce como los mojones o monjones. Entonces yo puedo acudir ante el juez competente a presentar una demanda en la vía sumaria, un interdicto de apeo y deslinde para obligar a la persona que se corrió, que no respetó los límites entre un terreno y otro, a que corra su monjón, a que corra su cerco, a los límites que la escritura de derechos posesorios o con el título que acredite su posesión establece. El juez no me va a acreditar que yo soy propietario de esa área y que la persona se debe correr porque yo soy propietario, no. El juez lo que tengo que acreditar ante el juez es el documento que justifique la posesión legal que tengo del área. Por eso los interdictos no van a prejuzgar sobre la propiedad, únicamente sobre la posesión. Luego tenemos el de obra nueva y peligrosa. Esto también es bien común, que se establece con los interdictos de obra nueva peligrosa. Cuando uno está en su casa y de repente el vecino empieza a construir y pone la inclinación de la lámina o de la terraza y todo el agua nos va a caer a la pared de nuestra residencia, a la pared que sirve de pared medianera, pero yo la utilizo como pared también dentro de mi residencia, que me divide el límite entre mi vecino, pero también la uso como pared de mi cuarto, y cuando cae todo el agua ahí, ¿qué pasa? Se empieza a humedecer las paredes y el repliegue de mi casa de adentro se empieza a caer y empieza a crear moho. Eso es una obra nueva o peligrosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Presentar ante el juez correspondiente, primera instancia civil, un interdicto de obra nueva o peligrosa para requerirle que a mi vecino realice los trabajos necesarios para que no me provoque daño en el bien que yo soy legítimo propietario. Aquí, en este caso, también se puede dar una excepción, que aquí también podemos acudir ante los jueces de asuntos municipales de los diferentes municipios, de las diferentes municipalidades que cuentan con esta figura. El Código Municipal regula que es prácticamente una obligación de las autoridades municipales contar con los jueces de asuntos municipales o nombrarlos como tal, porque es una obligación administrativa de los municipios, de las municipalidades. Y como las municipalidades son las encargadas de otorgar licencias de construcción y cobrar sobre el monto para autorizar una construcción, yo puedo ir ante el juez de asuntos municipales, promover este interdicto de obra nueva y peligrosa, acreditar y justificar el daño que me está ocasionando mi vecino con su obra nueva a la propiedad, al inmueble que posea, y que le obliguen a realizar los trabajos necesarios correspondientes para que el daño ya no se me siga ocasionando. Entonces, estos son los 4 interdictos que se tramitan en la vía sumaria. Lo estoy explicando así bien resumido para que ustedes tengan la idea, y nos vamos a centrar ahorita en las características de cada uno. En el último párrafo del artículo 240 establece que no podrá rechazarse la demanda por las circunstancias de haberse denominado equivocadamente el interdicto que legalmente procede, siempre que de los hechos alegados y probados aparezca que se ha violado un derecho de posesión. En tal caso, el juez resolverá de acuerdo con las normas del interdicto que proceda para restituir las cosas al estado anterior al hecho que motivó la demanda. Pongan con base a lo que les estoy compartiendo. Ustedes tienen un problema de que su vecino se corrió 50 centavos de los derechos de posesión que ustedes tienen.
Entonces ustedes tienen que presentar la demanda de un interdicto de apeo de deslinde, pero por error ustedes presentaron el interdicto de amparo de posesión o de tenencia, que esto aplica cuando ustedes son retirados, ¿verdad? Son retirados de forma violenta del inmueble. Entonces el juez, como un caso excepcional en la vía civil, no va a venir y no le va a dar trámite a su demanda porque usted denominó de forma incorrecta el interdicto, sino que acuérdense que hay un principio que establece que el juez es conocedor del derecho y es el que se aplica acá. Entonces el juez, indistintamente de que no se haya denominado bien el interdicto, le va a dar trámite a su demanda, va a corregir, va a denominar en su resolución que admita trámite a la demanda el interdicto de forma correcta y le va a dar trámite en la vía sumaria. Bueno, el artículo 250, por favor, alguien que me ayude a darle lectura. 250. Artículo 250. Juicio posterior. El que ha sido vencido en el juicio de propiedad o en el plenario de posesión no puede hacer uso de los interdictos respecto de la misma cosa. El vencido en cualquier interdicto puede después hacer uso del plenario de posesión y una vez adquirida esta no se interrumpirá aunque se interponga demanda de propiedad, sino hasta la sentencia definitiva. Este artículo es bastante importante. Ustedes miren, el proceso civil es bastante formalista. Si ustedes denominan mal sus argumentos o sus conceptos en el contenido de la demanda, en la parte de la relación de hechos de su demanda, lo denominan de forma incorrecta, entonces el juez al momento de dictar sentencia puede declarar sin dudar la demanda promovida en la vía sumaria en el interdicto que ustedes presenten. Por ejemplo, ¿puedo reclamar mis derechos de propiedad en un juicio sumario de interdicto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuál fue la pregunta, Link? Perdone. ¿Puedo reclamar mis derechos de propiedad en un juicio sumario de interdicto? María José indica que no, es correcto, no se puede. Y Boris Chowis dice que sí, no se puede, Boris. En los artículos que hemos dado en lectura, Cecia Castañeda indica que qué interesante está. Ay, ¿por qué no escucha Cecia? Que lo lamento. Va, en los interdictos no se puede reclamar derechos de propiedad. Entonces, cuando yo presento una demanda y en mi relación de hecho no me concentro, disculpen el término que voy a utilizar, ¿verdad? Pero lo uso mucho en mi oficina para graficar, no le pongo cabeza al asunto, no me concentro y en la relación de hechos utilizo términos como: señor juez, yo era poseedor del inmueble desde hace 5 años. Señor juez, en mi derecho de propiedad del inmueble se me violentó porque me sacaron por la fuerza. Señor juez, el demandante, la persona demandada no ha respetado mi derecho de propiedad. Señor juez, en la parte de peticiones solicito que al demandante se me pueda dictar una sentencia declarando por lugar el juicio de interdicto en consideración que el demandante no respetó mis derechos de posesión y me retiró del inmueble con uso de fuerza y quedó acreditada que yo era el legítimo poseedor. Si ustedes se dan cuenta, en toda la relación de hechos y en las peticiones yo utilizo 2 términos. Utilizo la posesión y utilizo la propiedad. Entonces el juez, ¿sobre qué término va a resolver? Sobre la posesión y sobre la propiedad. Y como no soy claro, no soy preciso y hay incongruencia en los hechos que estoy reclamando, en la parte positiva de la demanda y en la parte de peticiones, como estoy reclamando la propiedad y en los juicios de interdictos no puedo reclamar propiedad porque son juicios sumarios para establecer derechos relacionados a circunstancias de posesión, me van a declarar sin lugar la demanda. Es por eso que resulta muy importante este artículo 250, porque indistintamente que se denomine mal el juicio de interdicto, no le va a dar trámite. Pero lo que el juez no nos va a salvar a nosotros al momento de dictar sentencia es si en la parte argumentativa, si en la parte probatoria, si al momento de diligenciar la prueba yo no acredité derechos posesorios, sino lo que estoy pretendiendo acreditar es derechos de propiedad. Yo me la declaro sin lugar. Y una cosa, yo puedo presentar en la vía sumaria una demanda
a través de la vía sumaria un interdicto, y en la vía ordinaria puedo reclamar derechos de propiedad. Y un proceso no va a detener el otro, sino que va a resolver al momento de dictar sentencia. A esto se refiere el artículo 250. Pero si les hacen una pregunta a un cliente que quiere diligenciar conflictos relacionados a derechos de posesión de bienes inmuebles, entonces lo primero que ustedes tienen que analizar es qué juicio de interdicto aplica con relación a los hechos en la plataforma fáctica y en la vía sumaria. Esa es la parte importante. Por favor, alguien que me apoye con el artículo 252, que es importante, que son las medidas precautorias. Artículo 252. Medidas precautorias. El juez podrá adoptar todas las medidas precautorias que considere necesarias en la práctica, en la práctica hay una circunstancia muy importante como medio de prueba. En la práctica se practica también la inspección ocular para ir a establecer dónde se ubica el inmueble. Y miren en la práctica cómo es importante, son chivos muy necesarios conocerlos. Ustedes tienen que acreditarle en su demanda al juez dónde se ubica el inmueble, la dirección exacta, porque si no el juez, ¿cómo va a saber que existe el inmueble y que ustedes son los posesionarios del inmueble? Entonces tienen que ir a ver el lugar, que es la inspección ocular, pero ustedes tienen que identificar al inmueble plenamente y su ubicación. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo ilustran al juez? ¿Con qué medios de prueba van a incorporar su demanda para acreditar dónde se ubica físicamente el inmueble? ¿Cuáles serían los medios de prueba idóneos que se deben ofrecer en su escrito inicial de demanda? Primero podríamos presentar lo que son una certificación emitida por el registro de la propiedad. Wilson, ¿has tenido certificaciones de registro de propiedad turista? Silix, historial completo. Sí, pero normalmente eso es para acreditar. ¿Qué pretendo acreditar si presento una certificación del registro de propiedad? ¿Qué pretendo acreditar? Ahí no viene la dirección. Si no es la primera inscripción de dominio y no acompaña la escritura, no vas a indicar la dirección. Ahora le hago la pregunta, Wilson, gracias. La respuesta es importantísima para ilustrar lo siguiente. Si yo presento una escritura del registro general de la propiedad, ¿qué estoy acreditando? ¿La posesión o la propiedad? La propiedad. La propiedad, Luis. Correcto, la propiedad. Y en un juicio de interdicto, ¿el proceso para qué me sirve? ¿Qué debo ventilar? Derechos de posesión, derechos posesorios. Entonces, si yo presento la certificación del registro de la propiedad, voy a acreditar propiedad. Si tengo un propósito que me sirva para acreditar de circunstancias de posesión, Wilson, lo tengo que indicar al momento de ofrecer la prueba. Acompaño a mi demanda certificación de propiedad extendido por el registro general de la propiedad de fecha tal para acreditar qué, pero no la puede usar para acreditar la propiedad. No la puede usar para acreditar la propiedad porque en un juicio de interdicto no es para establecer derechos de propiedad, son circunstancias de derechos posesorios. Marilyn. Perfecto, gracias. Marilyn indica que puede ser recibo del uso de agua. Sí, puede ser una copia simple de recibo del uso de agua o una copia certificada. ¿Ustedes qué me parece de que todavía dejan que sus papás hagan sus trámites de las casas? A ver, ¿para qué es la oficina del YUSI o de catastro municipal? ¿Para qué sirve? Para pagar el impuesto. Sonia, pude observar como que habló, pero no le escuché. Pues eso nos sirve para ubicar las propiedades porque ahí va dirigido a la dirección. Ya, miren como elementos de pruebas, cuando ustedes practiquen una demanda, cualquier demanda, laboral, civil, penal, administrativa, y hagan su ofrecimiento de prueba, siempre indiquen la prueba que se refieren ustedes y qué quieren acreditar. Como yo tengo que acreditar la existencia del bien inmueble, presento una certificación
de YUSI o de catastro municipal, o puede presentar una certificación ahora del registro de información catastral para acreditar la existencia del inmueble. Para acreditar la ubicación física del inmueble, puedo presentar una constancia del YUSI municipal o de catastro municipal, porque allí sí establecen la dirección. Acuérdense que según el código municipal, las nomenclaturas del municipio, o sea que son las direcciones, calles, avenidas, callejones, corresponden en los municipios a las municipalidades. Entonces también pueden pedir una certificación de nomenclatura del inmueble por el cual yo quiero acreditar derechos de posesión. Aquí la palabra de propiedad nos puede botar un proceso y puede provocar una sentencia, declararlo sin lugar ni demanda en la vía sumaria del interdicto que presente por haber denominado equivocadamente propiedad cuando quería establecer circunstancias de derechos de posesión. Entonces, para poder ilustrar al juez sobre la existencia real del inmueble y la ubicación física del mismo a través de una dirección, puedo presentar constancias o certificaciones de YUSI y de catastro municipal o del registro de información catastral, que eso es la parte muy importante. Veamos así, el tiempo se va pasando rápido ustedes, pero veamos lo que establece el artículo 253 con relación al amparo de posesión o de tenencia. ¿Alguien que me ayude con la lectura, por favor? Artículo 253. Legitimación para demandar. Procede este interdicto cuando el que se halla en posesión o tenencia de un bien inmueble es perturbado en ella por actos que pongan de manifiesto la intención de despojar. El depositario, el administrador o cualquier persona que poseyere a nombre de otro puede pedir también que se le ampare en la tenencia o posesión. Vaya, eso es lo que les explicaba hace un momento. Escuchen esta parte. Muchas gracias, Alejandro. Dice, procede este interdicto cuando el que se halla en posesión o tenencia de un bien inmueble es perturbado en ella por actos que pongan de manifiesto la intención de despojarlo, o sea, de desocuparlo, sin cumplir los procedimientos de ley correspondientes. Entonces, si usted se siente amenazado o intimidado, presenta un interdicto por la amenaza, acredita la amenaza real existente y un juez lo va a proteger, le va a prohibir al demandado que se abstenga de seguir provocando estos actos que amenazan sus derechos de posesión del inmueble. Si el demandado es el dueño, si el demandado es era un poseedor, lo que el juez le indica que debe acudir a la vía legalmente correspondiente para poderlo desocupar. El juez no va a establecer que la persona que está ocupando del inmueble es el legítimo poseedor y está ocupándolo o poseyéndolo legalmente. Lo que el juez le va a advertir a la parte demandada es que está utilizando el procedimiento inadecuado, no la amenaza, no la intimidación, no la coacción para poderlo retirar de forma ilegal, sino que debe acudir a la vía legal correspondiente. El artículo 254, por favor. Artículo 254. Prueba y sentencia. La prueba de la posesión o tenencia ha de contraerse al hecho de la posesión actual. Si procediera la demanda, el juez ordenará que se mantenga al demandante en la posesión o tenencia. Condenará en las costas al perturbador y en daños y perjuicios, que fijará prudencialmente si se hubiera ejercido vigencia, perjuicio de las responsabilidades penales. Vale, pongamos un ejemplo. Escuchen esta parte muy importante. Daños y perjuicios y sin perjuicio de las responsabilidades penales. Como hay una amenaza, hay una intimidación y una acción, ustedes le arrendan un inmueble a X persona que tiene la posesión, no es propietaria. En la parte demandada tiene la posesión, no es propietaria. Ustedes llegan y dicen, mire, usted me debe 6 meses de alquiler, 6 meses de renta, no me ha pagado, retire eso, lo voy a sacar porque mañana vengo y lo saco. ¿O sabe qué? Le voy a dar 10 días para que se vaya, porque si no voy a venir, voy a sacar todos sus bienes muebles, voy a cerrar el inmueble, le voy a poner candado, voy a cerrar la persiana, le voy a cortar el agua, le voy a cortar la luz. ¿Qué hace la parte amenazada o intimidada? Vaya a cuidar pues a presentar, en este caso, su interdicto de posesión o de tenencia. Pero usted ingresó al inmueble, usted lo amenazó y lo coaccionó, entró sin autorización, el inmueble estaba cerrado y como usted tenía llave, entró sin autorización y sin permiso. Entonces el juez va a declarar por lugar la demanda en vía sumaria de posesión o de tenencia.
y le va a prevenir si usted ocasionó un daño o un perjuicio a que lo reintegre, ¿verdad? Y gastos y costas procesales. Eso es en materia civil, pero indica que este artículo es muy importante sin dejar por un lado las responsabilidades penales en que puede incurrir la persona que llegó a querer violentar los derechos de posesión de su inquilino. ¿Qué acción penal podrían caber aquí también? Amenaza, licenciado. Inicio. Sí, buenas noches, Liz. ¿Puede hacer una acción penal sobre amenaza? Puede hacer amenazas, intimidaciones, y como ingresó al inmueble sin la autorización del poseedor, de la persona que lo habita, también puede constituirse en un allanamiento ilegal. ¿Ya? Porque ingresó sin autorización, aunque haya sido el propietario que haya llegado, pero la posesión la tiene otra persona. Disculpe, y ahí por diferentes motivos. Entonces, aunque sea el propietario, no tiene autorizado ingresar al inmueble sin la debida a legitimación a través del permiso del poseedor. Entonces puede provocar no solo que gane la demanda en la vía sumaria en este juicio de interdicto, sino también puede venir una demanda penal, y aquí viene la reparación digna, el pago también de los daños y perjuicios ocasionados. A esto se refiere este artículo 254 del interdicto de amparo o posesión o de tenencia. Veamos ahora qué establece el artículo de despojo, el 255, que me hagan favor de leerlo. Procedencia del interdicto de despojo. El que tenga la posesión o la tenencia de un bien inmueble o de derecho real que fuere desposeído con fuerza o sin ella, sin haber sido citado, oído y vencido en juicio, puede pedir la restitución ante el juez respectivo, exponiendo el hecho del despojo, su posesión y el nombre del despojador, y ofrecerá la prueba de los extremos de haber poseído, dejado de poseer. Este caso, para explicarlo con un ejemplo, yo llevé un caso y presenté un interdicto de despojo en la vía sumaria. ¿Por qué? Mi cliente compró un inmueble en un municipio X, pero cuando él lo compró, cuando fue con el notario, no se dio cuenta que la persona que se lo vendió llevaba para acreditar su propiedad, llevaba un punto de acta certificado por la municipalidad del lugar donde se encuentra el inmueble. Y ahí indicaba de que el señor, la municipalidad le había dado el uso del inmueble, no la propiedad, y que no podía venderlo, enajenarlo, ni dárselo a otra persona que no fuera su pariente con autorización municipal. Sin embargo, mi cliente lo compró. Vino la municipalidad y se dio cuenta. Entonces el Consejo Municipal ordena desocupar a mi cliente del inmueble y le autoriza a la juez municipal que use la fuerza. Y la municipalidad no tiene esa facultad. Y fueron y sacaron a mi cliente. Yo llegué cuando lo estaban retirando, lo estaban desocupándolo, no desalojándolo, porque la municipalidad no tenía esa autorización. Y les dije de que era un acto ilegal, y sin embargo no lo atendieron y lo sacaron con uso de fuerza. Entonces presenté el interdicto de despojo. La municipalidad tenía razón, porque mi cliente no tenía que haber comprado el inmueble. Porque cuando fue con el notario se tuvo que haber percibido de que la persona que lo estaba vendiendo no era el dueño y no podía venderla como propiedad. Era el poseedor, pero tampoco estaba facultado para vender los derechos posesorios sin autorización municipal. La municipalidad tenía razón, pero no utilizó el procedimiento adecuado. Entonces yo me quejé en la demanda ante el juez competente del despojo que hicieron de mi cliente de forma irregular, y que la municipalidad no tenía la facultad administrativa para poder desocupar utilizando el procedimiento administrativo del juez de asuntos municipales. Me declaran con lugar la demanda de interdicto de despojo, y el juez ordena que se le restituya la posesión que tenía mi cliente. Pero el juez en ningún momento declaró que mi cliente era el legítimo poseedor, y menos que era el legítimo propietario, porque los interdictos en este caso el despojo o en cualquier interdicto no se resuelven circunstancias jurídicas relacionadas a la propiedad. ¿Qué dice el juez? Regresa a mi cliente a la posesión del inmueble que tenía y le dice a la municipalidad que realice el procedimiento legal correspondiente, y me tuvieron que pagar daños y perjuicios. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo para ilustrar cómo o qué es lo que resuelve un interdicto sumario de despojo.
Por favor, leamos el 256. Artículo 256, sentencia. Si el demandado no se opusiere o de la información resultaren probados los extremos de la demanda, el juez ordenará la restitución, condenando al despojador en las costas y a la devolución de frutos, y si hubiere habido violencia, se le condenará además al pago de daños y perjuicios que el juez fijará prudencialmente, quedando el demandado sujeto a las demás responsabilidades a que hubiere dado lugar. Vaya, eso es lo que les compartía, ¿verdad? Que al final el juez no va a resolver que la persona que fue objeto del despojo estaba legalmente en el lugar, sino lo que el juez resuelve y lo que conoce es si el procedimiento utilizado por la persona demandada fue el adecuado. Si no, restituye las cosas al estado primitivo en que estaban. ¿Qué quiere decir? Al que lo sacaron con uso de fuerza y violentaron su posesión, lo regresa y le dice al demandado, utilice el procedimiento correcto. Y por no utilizar el procedimiento correcto, tiene que pagar daños y perjuicios, salvando el derecho de la parte afectada también de presentar las demás acciones, en este caso las penales. Sin embargo, también puede provocarse de que la persona demandada haya iniciado un procedimiento legal y haya provocado que el juez que resolvió haya cometido una resolución ilegal, y eso es lo que se refiere al siguiente artículo, que es el despojo judicial. Eso es bien importante, leámoslo por favor, el despojo judicial. El artículo 257, despojo judicial. Procede también el interdicto de despojo cuando el juez haya privado a alguno de su posesión sin previa citación y audiencia. Si las providencias que causaron el despojo hubieran sido dictadas por un juez que conoce en primera instancia, se pedirá la restitución ante el Tribunal Superior. Si no hubiera interpuesto el recurso de apelación contra la providencia que causó el despojo, puede el despojado solicitar la restitución ante el Tribunal Superior dentro del año siguiente al despojo. Al efecto, se pedirán los autos al inferior para que lo remita con su informe dentro de segundo día, y la demanda se tramitará como en primera instancia con intervención de la Procuraduría General de la Nación, y si hubiera interpuesto el recurso de apelación en contra de las resoluciones que causen el despojo, no podrá usarse de la reclamación indicada en el párrafo anterior. Si ustedes ven, gracias Alejandra, si ustedes advierten que su cliente les indica que efectivamente ellos fueron la desocupación que le hicieron de su inmueble fue por una orden judicial, lo primero que ustedes tienen que revisar, no se vayan a ir ustedes por lo normal que hace cualquier abogado. Bueno, si hay una orden judicial, usted ya perdió, ya no hay nada que hacer, los presos se le hicieron. Lo que ustedes tendrían que ver es si el juez que resolvió la desocupación o lo que se denomina aquí el despojo, el juez estaba facultado para hacerlo. Si no, ustedes pueden provocar un despojo judicial, pero aquí ya no lo hacen contra la persona que fue beneficiaria del despojo, sino lo hacen contra el juez que ordenó esa desocupación, con los resultados y las consecuencias que ilustra el artículo 257. Por eso es que cuando un cliente es desocupado y aunque exista una orden judicial, lo primero que se tiene que revisar es si el juez tenía las facultades jurídicas necesarias, la competencia necesaria, y si se utilizó o se acudió a la vía legalmente correspondiente para realizar esa desocupación. Si no, lo que corresponde es el despojo judicial a través de este interdicto en la vía sumaria del despojo. Vaya, por favor, si pueden leerme el artículo 258. 258. Por favor. Ok. Artículo 258. Responsabilidades en el despojo judicial. El juez despojante será condenado en las costas y a la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran causado, estimados prudencialmente por el tribunal, siendo además responsables en el orden penal. Si no se probara el despojo judicial, el que interpuso la reclamación pagará las costas y sufrirá una multa de 50 quetzales, que se le impondrán en la sentencia respectiva. Listo.
Muy bien, continúe con el apego del 259, por favor. Artículo 259. Procedencia. Procede este interdicto cuando haya habido alteración de límites entre heredades, removiendo las cercas o mojones y poniéndolos en lugar distinto del que tenían, haciéndose nuevo lindero en lugar del que no le corresponde. ¿Continúo? No, ahí por favor, Marilyn. Un caso, un hecho frecuente en la vida jurídica de un abogado al ser consultado. Lic, fíjese que quiero denunciar por usurpación en materia penal a X señor, porque yo fui a ver mi terreno que se encuentra en tal lugar y él se corrió. Su cerco se corrió 10, 15 metros y hay siembra de milpa ahí. Puede darse la usurpación agravada, porque no es terreno de él, ya, es mi terreno y yo tengo como acreditar que el terreno es mío. Miren, tengo una escritura de derechos posesorios. ¿Qué presentarían ustedes? Su acción civil en la vía sumaria de interdicto de apego deslinde, o se irían por la vía penal a presentar una denuncia penal o una querella por usurpación y usurpación agravada, porque efectivamente la otra persona está ahí en terreno de su cliente y es agravada porque tiene siembra y llega todos los días, tiene ocupado el inmueble. ¿Qué presentarían? ¿Qué vía harían y por qué? Respuesta jurídica. Francisco. Por la vía civil, licenciado, por lo que dijo la clase pasada, que si nos vamos a lo penal pueden presentar una cuestión prejudicial. Ok, ahora la pregunta, Francisco, vas bien en la respuesta. ¿Hay usurpación ahí, sí o no, y por qué? Licenciado, yo lo veo como una alteración del lindero. La usurpación para mí es total del inmueble. Estás bien orientado. Para que se dé el delito de usurpación es cuando una persona, sin estar legítimamente, sin tener justo título, se acredita sobre la calidad de propietario sobre un inmueble del cual no lo es. En cambio aquí, como es un problema de linderos, donde las dos personas quieren acreditar derechos posesorios sobre los límites de su inmueble, entonces aquí es un conflicto eminentemente civil. No hay usurpación porque las dos personas pretenden acreditar su posesión con documentos. Lo que hay es un conflicto de mojones, de linderos. Entonces el juez, el Ministerio Público va a desestimar en sede fiscal el inmueble porque te va a decir que debes acudir a la vía civil y que lo que tienes que iniciar es un juicio sumario de interdicto de apego deslinde. Entonces así es como se resuelven muchos temas que se denuncian en materia penal y se van a la vía civil. Ahora, si tu cliente es denunciado, Francisco, y para todos, y el Ministerio Público continúa con la investigación, entonces tú presentas una cuestión prejudicial para desestimar el sede fiscal con la misma argumentación. No sé si ilustro la respuesta. Bueno, ya por la hora nos vamos a quedar aquí con este primer artículo del apego deslinde para continuar el día de mañana. Les agradezco mucho la atención. Si no hay dudas, lo dejamos hasta aquí. Consulto si alguien tiene alguna duda. Beverly. Buenas noches, licenciado. Beverly. Buenas noches, ¿me escucha? Beverly. Buenas noches, licenciado, ¿me escucha? No escucho. Voy a contestar unas preguntas para concluir. Yanitza. Yanitza levantó la mano. Bueno, Sí, aquí hay licenciado, algunas ¿me preguntas. Dice. Buenas noches, Lick, de Boris Chowis. Buenas noches, Lick. ¿Y cómo sabemos que puede vender los derechos de posesión? Miren, eso es muy complicado a ustedes. Comprar derechos de posesión, yo les digo a los clientes, yo como notario solo tengo 2 registros donde ir a ver si la persona está inscrita como poseedor de bienes inmuebles, al YUSI y a Catastro Municipal, y ahorita tal vez al RIC, si la persona está inscrita como poseedora, lo tiene registrada como poseedora de bien inmueble. Lo que yo no puedo garantizar es que ese registro esté vigente, esté actualizado, porque una persona que tiene derechos posesorios vende ahorita
Y como lo que tiene es una escritura de derechos posesorios, el notario viene, que ejecuta la compraventa de derechos posesorios y razona por obligación notarial la escritura con la cual se acreditó los derechos posesorios. Pero si la persona es una estafadora, es un delincuente, perdón el término, puede ir con el notario que acreditó sus derechos posesorios y le extiende otro testimonio y puede volver a vender el inmueble. Es una forma de poder establecer que la persona que me está vendiendo derechos posesorios es la poseedora, es aconsejar al cliente que vaya al lugar y que entreviste a los colindantes para poder establecer que la persona que me está vendiendo es el legítimo poseedor. Beverly levantó la mano. Licenciada, perdóneme, ¿a mí sí me logra escuchar? Sí, Adela. Y Yanitza están preguntando por su correo porque le quieren plantear alguna situación sobre sus notas. Sí, hubo una compañera también que me planteó un problema sobre su nota. Escríbanme. Lo voy a escribir aquí. Permítanme. Para todos les voy a escribir el correo. Bueno, ahí está el correo, es del bufete, cualquier comunicación pueden hacerlo ahí. Solo me hacen el favor de establecer que es por circunstancias de la clase y yo puedo contestar, ¿verdad? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, si no hay más inquietudes, lo vamos a dejar hasta aquí y nos estamos saludando el día de mañana. Les agradezco la atención a todos y pasen feliz noche. Saludos.